Hola, buen día. Mi nombre es Teresa Soledad Conde Márquez y el día de hoy les voy a hablar acerca de los reflejos osteotendinosos. Esto en la experiencia educativa Fisiología General dada por nuestro catedrático, el doctor Díaz Villanueva Ernesto Eduardo. Comenzando a hablar sobre los reflejos osteotendinosos, tenemos como principal objetivo saber qué es un reflejo. Y para esto tenemos esta diapositiva que nos dice que el reflejo no es más que la respuesta motriz o secretora independiente de la voluntad provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo sensitivo o sensorial que puede ser o no consciente. El examen de los reflejos osteotendinosos debe ser siempre hecho en ambos lados del cuerpo, esto para comparar acerca de la simetría que tienen los reflejos. En caso de ser asimétrica, probablemente está indicando lesión neurológica. Corresponde entonces a estudiar dónde se encuentra la lesión, si por ejemplo se encuentra en la vía aferente o vía sensitiva, el centro procesador del reflejo, la vía eferente o motora o el músculo efector. Para esto lo podemos clasificar en cuatro tipos de reflejos. En primer lugar tenemos los reflejos osteotendinosos o también conocidos como profundos. En segundo lugar tenemos los reflejos cutáneo-mucosos o también conocidos como superficiales. En tercer lugar tenemos los reflejos de automatismo medular y por último, en cuarto lugar, tenemos los reflejos de postura y actitud. Sin embargo, en esta presentación vamos a enfocarnos un poco más en el reflejo osteotendinosos o profundos. Reflejos osteotendinosos o reflejos profundos. Son aquellos en los que la respuesta se obtiene por la aplicación de un estímulo mecánico, como por ejemplo un golpe con el martillo de reflejos. Esto sobre los tendones y ocasionalmente sobre el hueso o el periósteo. Por costumbre, son llamados reflejos tendinosos periósticos en razón de que el estímulo es mediatizado a través de los elementos sensitivos profundos, como pueden ser los huesos tendinosos o musculares. Por ello, deben ser considerados como reflejos propioceptivos. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de los reflejos osteotendinosos de los miembros superiores. Y para esto lo podemos clasificar en cuatro tipos. En primer lugar tenemos el reflejo bicipital, en segundo lugar tenemos el reflejo tricipital y olecraniano, en tercer lugar tenemos el reflejo estiloradial y por último, en cuarto lugar, tenemos el reflejo cúbito-pronador. Como mencioné anteriormente, para realizar una correcta evaluación acerca de los reflejos osteotendinosos o también conocidos como reflejos profundos, se lleva a cabo mediante la utilización del martillo percutor y para esto tenemos que tener una técnica correcta. En primer lugar, nosotros como doctores, futuros especialistas, tenemos que sostener el martillo entre los dedos pulgar e índice por el tercio final del mango, esto para permitir que el martillo se balancee rápida y libremente hacia abajo, moviendo así la muñeca. ¿Y cómo lo debemos hacer? Para esto hay que tener en cuenta tres puntos importantes. En primer lugar, tenemos que tener que este estímulo sea lo suficientemente intenso, pero sin ser exagerado y doloroso para el paciente. En segundo lugar, tenemos que este estímulo sea rápido y que se aplique exactamente en el sitio adecuado para que el reflejo se trate de producir de una manera correcta. Y por último, tenemos que tener en cuenta que el paciente se debe encontrar en un estado de adecuada relajación de los músculos correspondientes al reflejo que se explore. Reflejo tricipital. Esto mediante la realización de la técnica sobre las raíces nerviosas de C6, C7 y C8, teniendo en cuenta que este va a ejercer la prolongación en el nervio radial.
Reflejo del supinador largo o braquiorradial. Hablando de otra clasificación, pero dentro de la misma, tenemos los reflejos osteotendinosos de los miembros inferiores, y para esto lo podemos clasificar en dos tipos. En primer lugar, tenemos el reflejo rotuliano o patelar, y por último, en segundo lugar, tenemos el reflejo aquilio. Reflejo rotuliano o patelar, teniendo en cuenta que esta ejecución se va a llevar a cabo gracias a las raíces nerviosas de L1, L4 sobre el nervio crural. Reflejo aquilio o tríceps sural, teniendo en cuenta que esta ejecución se va a llevar a cabo gracias a las raíces nerviosas de L5, S1 y S2. Para finalizar nuestra exploración, tenemos que tener en cuenta que esto va a dar diversos resultados. Con la exploración se pretende diagnosticar la integridad de las fibras nerviosas correspondientes. Por lo tanto, se va a poder encontrar lo que es una arreflexia, que esta es una ausencia de respuesta, una hiporreflexia, que esta es una baja respuesta al estímulo, una normoreflexia, un estado normal hacia el estímulo, una hiperreflexia, lo que es una exageración del estímulo, y por último tenemos el reflejo pendular, que esta va a ser la respuesta a la percusión, va a ser normal, pero a raíz de la contracción, cuando el miembro se reanuda en su posición de descanso, en una posición normal, el músculo se contrae de nuevo varias veces y se crean pequeñas oscilaciones en torno a esta posición de descanso. ¿Cómo calificar? Esto se va a llevar a cabo mediante la intensidad de la respuesta motora ejecutada, como por ejemplo, si no hay respuesta, este va a tener una evaluación de 0. Si hay una hiporreflexia, va a tener una evaluación de 1. Si esto es normal, va a tener una evaluación de 2. Ahora, si las respuestas van a ser más intensas de lo normal, como por ejemplo una hiperreflexia, este va a tener una calificación de 3 y por último un clonus va a tener una calificación de 4. No me quiero despedir sin antes agradecerles a todos ustedes como oyentes por haberme regalado un poco de su tiempo acerca de estos reflejos osteotendinosos. Por último, también le quiero agradecer al doctor de esta materia, que es Fisiología General, al doctor Ernesto Villanueva, por haber ejecutado conmigo esta presentación y los temas correspondientes.